Hoy celebramos la fiesta de la Divina Misericordia y la celebramos en el año de la peste, en plena epidemia que lleva ya tantas vidas cobradas y tantísimos enfermos. Bueno, creo que tiene un significado especial, una lección especial para nosotros este mensaje de la Divina Misericordia en este momento. Pero también la Iglesia en este segundo domingo de Pascua nos propone un evangelio muy importante, una de las apariciones más interesantes de Cristo resucitado. Aquella en realidad es una doble aparición que tuvo como protagonista no solo al Señor, sino al discípulo que tenía dudas, a Santo Tomás apóstol. En primer lugar, algo sobre la Divina Misericordia. Yo creo que todos, o por lo menos la mayoría de los católicos, saben que está relacionada esta devoción con Santa Faustina Kowalska, una monja polaca muerta en el año 1938 en Polonia, nacida en esa misma nación en el año 1905. En 1931 tuvo la primera aparición del Señor, que se le manifestó así como la Divina Misericordia. El mensaje de la Divina Misericordia es muy sencillo. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Él da la misericordia a quien se la pide. Y da la misericordia a quien cree que puede dar la misericordia. Por eso, la frase que representa esta espiritualidad, este mensaje del Señor, es Divina Misericordia, en ti confío. Si confías te salvarás. Porque si confías en Dios, en su misericordia, pedirás perdón si has pecado, pedirás ayuda, recibirás perdón, recibirás ayuda. Si confías, te salvarás. Si no confías, si te separas de Dios porque dudas de Él y te enfrentas con Él, te alejas de Él, la salvación de Dios no puede llegar a ti porque tú la rechazas. Si confías, te salvarás. Si confías, también implica, repito, que si tienes pecados, pues pides perdón a Dios. No vas a estar pidiendo ayuda a alguien a quien estás ofendiendo o quien no quieres reconciliarte. Si confías en Dios, te pones en manos de Dios, le pides ayuda y también le pides perdón si le has ofendido. Y lo antes posible te vas a confesar y luchas para no volver a pecar. Si confías, te salvarás. Repito, este es el mensaje de la Divina Misericordia. Y es un mensaje tan importante, y es para siempre y desde luego tan importante para, repito, el momento que estamos viviendo. Creo que los católicos inevitablemente nos preguntamos ¿para qué sirve nuestra fe? ¿Para qué sirve nuestra confianza en la Divina Misericordia? ¿Para qué sirve nuestra fe? Nos lo preguntamos. No solamente nos lo preguntamos, es que nos fuerzan a preguntárnoslo, nos lo preguntan los de fuera. ¿Para qué te sirve ir a misa? ¿Para qué te sirve tu fe? Y en este momento, pues, es posible que nos preguntemos o nos pregunten, ¿es que acaso tu fe va a impedir que enfermes? ¿Es que aquel que murió no tenía fe? ¿Es que ese familiar que está entre la vida y la muerte se va a salvar porque tú reces? Bueno, creo que hay que aclarar las cosas y hay que aclarar desde el primer momento, y ahora es el momento oportuno. La fe, en primer lugar, no está reñida en absoluto con la razón, en absoluto. La fe y la razón, para un católico, van unidas. Es decir, el que yo tenga fe, el que yo suplique a Dios ayuda para mí, para los míos, en este momento de la epidemia, por ejemplo, no significa que yo no tenga que ir al médico. Pero yo tengo fe, entonces ya no me cuido, salgo a la calle sin mascarilla, toco cualquier cosa, no me fijo en si tengo o no tengo fiebre. Jamás la Iglesia, nunca en su historia, la Iglesia ha dicho que tener fe implique cruzar un semáforo con los ojos cerrados sin saber si está verde o está rojo. O saltarse un stop cuando vas conduciendo sin mirar si viene o no viene otro coche. Jamás la Iglesia ha dicho que la fe nos lleve a una vida irracional. Dios nos ha dado los ojos para ver, nos ha dado la inteligencia para pensar. Por lo tanto, razón y fe no están reñidas. Los que dicen ¿para qué te sirve tu fe? Parece como si estuvieran diciéndonos tú tienes fe y con eso ya te vas a curar sin ir al médico. Pues no, yo tengo fe y además voy al médico. Ahora, tenemos que preguntarles, ¿y para qué te sirve a ti no tener fe? Tú me haces esta pregunta, ¿para qué me sirve mi fe? Y te la voy a responder.
Pero tengo derecho también a hacerte esta otra pregunta, ¿no? Y tengo derecho también a que tú te la hagas. Yo me hago la pregunta ¿para qué me sirve mi fe? Y tengo una respuesta. ¿Tú tienes una respuesta a esa pregunta? ¿Para qué te sirve a ti ser ateo? ¿Para qué te sirve a ti escupir al cielo? ¿Para qué te sirve a ti alejarte de Dios? Por lo que sea, porque un cura te decepcionó cuando eras un niño, o porque la iglesia tiene muchos pecados, o porque se ha muerto un ser querido aunque había rezado. ¿Para qué te sirve tu alejamiento de Dios? ¿Para qué te sirve tu rechazo a Dios, tu negación a Dios? Yo te puedo decir para qué me sirve mi fe. Recibo todos los días un buen número de correos, sobre todo, a veces también de mensajes de WhatsApp, pero especialmente de correos, de muchísimas personas, de muchos países del mundo. Gracias a Dios, los franciscanos de María estamos ya en 50 países. Y esa gente es unánime, sea cual sea su situación. La respuesta o lo que me escribe esas personas es siempre la misma. Si no fuera por mi fe, me habría hundido. Me escribía un empresario de México ayer que su empresa está yendo muy mal debido a la situación y posiblemente irá a la quiebra. Y me decía, si no fuera por la tranquilidad que me da la fe, me habría desesperado. Y así es. Me escribía una mujer que está trabajando en una residencia de ancianos y que con poquísimos medios, porque los han abandonado las autoridades, se enfrenta a la muerte de esas personas queridas, porque se había encariñado con ellas, aunque no fueran de su familia, esos ancianos que cuidaba, y que si no fuera por la fe se habría desesperado. Es decir, nosotros sabemos para lo que sirve la fe. ¿Nos evita contagiarnos? ¿Nos sirve la fe para encontrar un trabajo? ¿O nos sirve la fe para que una persona concreta se enamore de nosotros porque nosotros estamos enamorados de ella? ¿Nos sirve la fe para que se resuelvan los problemas de la vida? Sí y no, o no y sí. Yo tengo fe y puedo morir del virus. Conozco muchas personas de mucha fe que han enfermado y han muerto. Pero yo tengo fe y no me hundo ante el virus, no me desespero. Y cuando muere alguien, mi dolor es enorme, pero no es desesperación. Lucho, me levanto, trabajo, me esfuerzo y venzo. Para eso me sirve la fe. ¿Para qué te sirve a ti? ¿Tu ateísmo? ¿Para qué te sirve a ti? Estás solo y yo no estoy solo. Tú estás solo, contigo, no tienes a nadie. Puede ser que estés rodeado de personas que te quieren, pero en lo íntimo tú estás solo. Yo también puedo estar rodeado, y de hecho lo estoy, de personas que me quieren mucho, pero es que además estoy con Cristo. Para esto sirve la fe y para eso sirve, por desgracia, no tener fe. Un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, el primer ejemplo. Él está en el huerto de los olivos. Hace una oración, que es nuestra oración, de siempre y de estos días. ¿Qué oración hace Jesús en el huerto? Está hablando con el Padre y le dice, si es posible, que pase de mí este cáliz. Es nuestra oración. Señor, tengo miedo, estoy asustado, estoy preocupado no solamente por la epidemia, por lo que vendrá después, estoy preocupado, de verdad, estoy preocupado por tantas cosas, estoy preocupado. A veces me angustio. Tengo miedo, Señor, tengo miedo. Me desahogo contigo y te lo digo abiertamente, tengo miedo. Pero, Señor, si no es posible que pase de mí este cáliz, dame la fuerza que tú tenías. Porque eso fue lo que dijo Cristo. Señor, tengo miedo, me van a torturar. Él sabía lo que era, espantoso. Su cuerpo se convirtió en una llaga. Tengo miedo, Señor. Si es posible que pase de mí este cáliz, Abba, papá, pero si no es posible, que se haga tu voluntad y no la mía. Y murió, y fue torturado, y murió, pero resucitó. Se resucitó porque Él era Dios, le resucitó. La unidad divina, el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, resucitó. Y resucitó, es decir, venció, porque tuvo fe. La primera gran prueba. Si tienes fe, resucitarás. Si tienes confianza en la misericordia divina, quizá no se te cure la enfermedad o no se impida el contagio. Ten cuidado y sé precavido.
pero vencerás aquí o en la vida eterna, en la que creemos porque tenemos certeza de que existe. Otro ejemplo, hablando de Santa Faustina, vuelvo a repetir los datos elementales para que pongamos en su contexto aquella maravillosa aparición de Cristo. En el año 38 muere Santa Faustina. En ese mismo año, en ese mismo mes de octubre, en esos mismos días en que muere Santa Faustina, del 1 al 10 de octubre del año 38 de Santa Faustina, si no recuerdo mal, muere el 5 de octubre, el día siguiente después de la fiesta de San Francisco. En esos mismos días, Hitler estaba conquistando los Sudetes, anexionándose los Sudetes, que era la parte minera, la parte industrial de Checoslovaquia. Y necesitaba esas minas sobre todo de hierro, para poder tener su artillería preparada para lo que iba a venir después. Menos de un año más tarde, 1 de septiembre, empieza la Segunda Guerra Mundial. Polonia queda arrasada, dividida en dos, se la reparten, y muchos lo olvidan, se la reparten Stalin y Hitler. Es decir, se reparten Polonia, los comunistas y los nazis. Se reparten Polonia, la destruyen, la arrasan, matan a miles y miles de personas, a todo el ejército polaco, por ejemplo, fusilándolos. Pero aquella gente tuvo fe. Aquella gente recordaba lo que el Señor había dicho poco tiempo antes a Santa Faustina. Confía en mi misericordia. Si te rindes, si abandonas la fe, morirás. En cambio, si crees en mí, si crees que yo estoy escribiendo la historia con renglones muy torcidos que hacen los hombres, pero yendo al sitio derecho donde yo quiero ir, que soy Dios, sobrevivirás y vencerás. Año 39 empieza la Guerra Mundial, año 89 cae el muro de Berlín, 50 años, gracias sobre todo a los polacos. Si se hubieran rendido, si hubieran dejado la fe, ¿se habría producido lo del año 89? Seguro, absolutamente seguro de que no. Yo creo que esta es la gran lección que nosotros tenemos que sacar de estos días. Tenemos que sacar la lección de que si sobrevivimos, solo será posible porque hemos tenido fe. Y si no tenemos fe, no sobreviviremos. Por eso digámosle hoy al Señor de la Misericordia, confío en ti. Y más todavía, el mensaje de hoy, el Evangelio de hoy, es a propósito para esta época. Empieza diciendo: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Nosotros podemos leer esto: estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo al virus, todos dentro de casa. Pero podemos estar dentro de casa desesperados, rabiando, sin poder salir, preocupados por el contagio, por el trabajo, por lo que nos puede pasar mañana, enfrentados unos con otros, saltando a la más pequeña cosa, porque saltan chispas en una convivencia tan intensa y tan prolongada. O podemos estar dentro de casa con el Señor presente en medio nuestro. Dice el Evangelio: entró Jesús, se puso en medio de ellos. El Señor en medio de los discípulos, la unidad entre los discípulos y el Señor en medio de los discípulos les dice: paz a vosotros. Y este es el testimonio, este es. Es decir, cuando Santo Tomás en la segunda aparición ve que efectivamente Jesús ha resucitado y puede meter los dedos en las llagas de su mano y sus costados, en ese momento Santo Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser el testimonio de Cristo resucitado y decir al que no tiene fe: tú ves mis llagas, las ves, también yo he estado o estoy enfermo, también yo he perdido a un ser querido, también yo tengo mucho miedo, porque no sé qué va a ser de mí, de mi trabajo, de mi familia, o también yo ya he perdido mi trabajo, también yo tengo mis heridas. Pero mira, aquí las tienes, las conoces, son iguales que las tuyas. Algo mayor, algo menor, son iguales que las tuyas. Pero mira, tengo paz, no me hundo, estoy luchando, me abandono en Dios, confío en Dios y esto me sostiene. Te puedo decir, por lo tanto, ¿para qué sirve mi fe? Dime tú a mí, ¿para qué sirve tu ateísmo? Sé un creyente,
porque eso es lo que te salvará en este momento. ¿No me salvará? No lo sé, porque los milagros sí que existen, pero imagínate que el Señor no haga el milagro de salvarme del virus o salvarme de la quiebra económica, pero me salvará de la desesperación. Es decir, la fe me da la paz, me da la confianza, me da la fuerza, que nunca nadie me podrá arrebatar. Y este tiene que ser nuestro testimonio. El testimonio de decir a los demás, sufro como tú, pero no me desespero como tú. Esto es lo que el Señor me regala, esto es lo que produce en mí la fe en la divina misericordia. Que así sea.